Una carpeta de producción es el documento que se usa para definir y describir a un proyecto y facilitar así su producción. También es un documento que se usa para ser presentado a inversionistas, a participantes y a colaboradoras. Y también hasta cierto punto podríamos decir que en un proyecto audiovisual una carpeta de producción es un plan de negocios. Pero ¿qué elementos deben de ir dentro de una carpeta de producción? En general, toda la información que te permita llevar a cabo tu proyecto audiovisual y que te permita ponerte manos a la obra. Podríamos decir que tienes elementos artísticos, elementos técnicos y elementos de producción. Esta es una división un poco arbitraria, pero usémosla por fines de practicidad. En los elementos artísticos tienes el logline, que es la historia resumida en una sola frase, el tagline, que es el eslogan o la frase atractiva para vender el proyecto, la sinopsis, que es un resumen de un párrafo de la historia muy atractivo para atraer a la audiencia y sin decir el final, el tratamiento, que es un resumen de la historia un poco largo, escrito en prosa y que nos va a evitar leer el guión porque ahí se escribe toda la historia, las referencias visuales o los mood boards, los collages que nos indican cómo va a ser visualmente el proyecto. Las cartas de intención, normalmente las cartas de intención las hace el director, la productora y las diferentes cabezas de cada área, pero siempre son indispensables las cartas de intención del director y de la productora. Las propuestas de cada departamento de producción y del estilo artístico que van a tener. Y aquí se deben de incluir los currículums o las biografías profesionales de cada responsable de cada departamento. Estos departamentos son diseño de producción, cinefotografía, postproducción, efectos especiales, caracterización, vestuario, etc. Otro elemento artístico que podrías incluir es el guión técnico, también las plantillas y finalmente el storyboard del proyecto, si es que hay. Los elementos técnicos son descripciones técnicas en sí del proyecto y es simplemente qué duración va a tener. Y no es muy común incluir cosas del flujo de trabajo, pero si lo deseas puedes hablar del formato digital, a cuántos cuadros por segundo, qué aspecto de cuadro va a tener, qué resolución, qué formatos finales vas a entregar y en general cuál va a ser tu flujo de trabajo. No es tan común entregar eso, pero puede haber quien te lo pida. Los elementos de producción son el desglose del proyecto, que es esencialmente una lista de todo lo que vas a necesitar por secuencia. Es como una lista de compras. Pronto haré otro video acerca de desglose y lo puedes buscar dentro de este canal. Si no es que ya está listo para cuando veas este video, búscalo por desglose. Pero aquí enumeras todos los recursos humanos y materiales que vas a usar en cada secuencia para asegurarte que los tengas para el día de grabación. El plan de rodaje, el cual señala en qué días vas a grabar qué secuencias del guión. También en esta parte debes de incluir el calendario de producción, incluyendo las 3 etapas de producción. Esto lo puedes ver en mi video acerca de calendarización de proyectos. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Fotos de las locaciones, información de las locaciones y sus medidas también idealmente, para que los diversos departamentos puedan planear cómo van a decorarlas y cómo las van a iluminar y cómo van a trabajar dentro de ellas. Una lista de contactos en donde vengan principalmente proveedores o gente relacionada con la producción que no trabaja de lleno en la producción, pero que sí es necesario tener su información a la mano. El crew list o la lista del crew, que son los que trabajan en la producción, y ahí debes de incluir su teléfono, su correo electrónico, su nombre completo y en general las formas que tenemos para encontrarlos. El presupuesto del proyecto, el plan financiero del proyecto, que esencialmente te dice de dónde va a venir el dinero para financiar ese proyecto. Los objetivos de distribución, donde hablas de las audiencias a las que quieres llegar con ese proyecto audiovisual. Y si se trata de un proyecto documental, podemos meter una nueva categoría de elementos. Estos son la estructura del documental o la estructura de los segmentos. ¿Qué métodos de entrevista vas a utilizar? Pues también podrías desarrollar un poco eso. ¿Qué métodos de recreación vas a utilizar? A veces los documentales hacen dramatizaciones de la vida real o dramatizaciones históricas. Puedes describir cómo vas a interactuar con los sujetos o con los personajes de tu documental y también puedes incluir en un documental cómo va a ser tu técnica de investigación, cómo va a ser tu acercamiento a cierto tema. Realmente se puede decir que hay muchos tipos de carpetas de producción. Depende de quién te esté pidiendo la carpeta. Te van a pedir distintos tipos de documentos en distinto orden y con diversas especificaciones. No puedo realmente yo decirte que hay una sola manera en la que se hace la carpeta de producción y una sola forma en la que la debas de ejecutar.
Depende mucho de con quién estés trabajando o a qué convocatoria estés respondiendo. A grandes rasgos, esas son las cosas que debes de incluir en una carpeta de producción. Para que realmente lo termines de entender, aquí abajo en el link te dejo 2 ejemplos de carpetas de producción junto a sus respectivos resultados finales. El primer ejemplo es un documental que hice yo hace muchos años, cuya carpeta de producción fue exitosa para obtener recursos. Abajo están los links para el proyecto terminado y para que veas la carpeta de producción en la cual se basó y puedas ver realmente qué elementos tuvo. El segundo ejemplo es la carpeta de producción de mi proyecto de maestría en Inglaterra. Ahí los requisitos que me pedía la Universidad de York eran mucho más extensos y me tenía que apegar a ellos. Entonces salió una carpeta de producción mucho más larga. También te dejo el link aquí abajo para que lo revises y también te dejo el link al tráiler del proyecto final. Después de haber revisado esos 2 ejemplos, debería de quedarte mucho más claro cómo hacer una carpeta de producción y cómo preparar tu idea para ejecutarla. Ya para concluir, nada más te voy a decir que la carpeta de producción realmente debe de servir para 2 cosas. Primera, para vender tu proyecto bien ante colaboradores o inversionistas, para que todo el mundo sepa que tú sabes lo que estás haciendo y que conoces tu proyecto al derecho y al revés y ya solamente necesitas lo que estás pidiendo a quien sea para ejecutarlo. Y por otra parte, es un proyecto para ti. Es donde concentras todos los elementos de preparación, de desarrollo y de preproducción para llevar a cabo tu proyecto. Es lo que te asegura que no lo vas a hacer sin preparación, improvisando y mal. Tener una buena carpeta de producción significa que ya tuviste una buena preparación de tu proyecto y que estás completamente listo para ejecutarlo de la mejor manera posible. Para eso también sirve preparar a detalle y de la mejor manera posible todos los elementos de una carpeta de producción. Muchas gracias por ver el video. Si les fue de utilidad, denle like. Suscríbanse si están interesados en más contenido de este tipo. Y denle click a la campanita para saber en el momento en el que subo más cosas. Muchas gracias y hasta luego.